Por la Cultura C, una iglesia que protege a los más pequeños. Un saludo muy especial a toda nuestra audiencia, a esta zona de escucha de los podcasts que les traemos para ustedes una de las buenas prácticas de la cultura C. El día de hoy tenemos a un invitado muy especial, nuestro delegado para la protección de menores y personas vulnerables de la diócesis de Santa Rosa de Osos. Padre Edwin, bienvenido a este espacio. Muchas gracias, Lucero, gracias por la invitación para estar hoy aquí compartiendo con ustedes este rato especial para hablar de la cultura C, para hablar del cuidado, para hablar del amor, del cariño de Dios hacia nosotros. Bienvenido nuevamente, Padre. Quisiera que pudiéramos empezar con la bendición a este espacio, como normalmente lo acostumbramos en todas nuestras actividades diocesanas. Gracias, Lucero, claro que sí. Quiero que iniciemos de la mejor manera con un apartado del Evangelio. Les propongo que demos lectura al Evangelio de San Mateo en el capítulo 19, versículo 13 al 15, que básicamente es el lema de estos días, donde tenemos a los niños y a los más pequeños en el centro. Entonces le presentaron unos niños para que les impusiera las manos y orara por ellos. Los discípulos los reprendían, pero Jesús dijo: dejen a los niños y no les impidan que vengan a mí, porque de los que son como ellos es el reino de los cielos. Después de imponerle las manos, se fue de allí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Padre, quisiera retomar un poco una pequeña reflexión sobre esta lectura que nos acaba de hacer. Quiero resaltar que vemos ahí a un Jesús que acoge a los niños, que nos quiere dejar el mensaje de que estemos cerca de Él y permitamos que estén cerca de Él, porque Jesús es el mejor ejemplo del cuidado. Y además de cuidar a nuestros niños, pues los protege, los bendice. Y quisiera de pronto, Padre, que me contara si está de acuerdo conmigo en nombrar a Jesús de pronto como el cuidador y el amante de los niños en esta tarea del cuidado y de la protección. Sin duda alguna, Lucero. En el tiempo de Jesús los niños no contaban, no eran tenidos en cuenta. Digamos que casi podríamos decir que la sabiduría o la perfección de las personas se encontraba era en la ancianidad. Por eso los ancianos, las personas mayores tenían tanta relevancia en medio del pueblo, y por el contrario los niños no. De ahí lo que vemos en esta escena. En esta escena que acabamos de leer, los apóstoles estaban haciendo a un lado los niños, los quitaban porque los niños no importaban, no tenían nada que aportar, no tenían nada que decir. Y viene entonces Jesús con su mensaje siempre disruptivo y los pone en el centro. De los que son como ellos es el reino de los cielos, y los bendecía. Incluso esta expresión muy bonita, la expresión acariciar, solamente está en el Evangelio en 2 oportunidades, y es Jesús que acaricia a los niños, es decir, que está con ellos, y ese acariciar, quitándole pues toda connotación malévola a ese concepto, porque es un concepto muy cercano, es la caricia de un papá para con sus hijos, de una madre para con sus hijos, de un esposo que con amor, con cariño, con ternura acaricia a su esposa, etc. Es ese mismo concepto. Entonces, un Jesús que incluso pues, le da tanta centralidad a los niños que él dice que el que recibe a un niño como esos, pues también lo recibe a él. Es decir, Jesús pone a los niños en el centro, y lo vemos entonces, les impone las manos, los bendice, los acaricia, los abraza como un signo de protección. Y también vale la pena aquí acotar cómo Jesús en varios momentos pues hizo milagros por niños. Recordemos a aquella niña muerta, a la que Jesús le dice aquella expresión, Talita cumi, levántate niña, a esa niña pues que él resucitó. Recordemos también cuando Jesús se encontró con aquella madre viuda que iba a enterrar a su hijo joven. Jesús igualmente pues lo levantó, lo resucitó. Es decir, el amor, la ternura y la centralidad que Jesús le da a los niños es muy grande, pues al punto, recuérdenlo, dice el mismo Señor en el Evangelio, de cuidarnos de escandalizarlos. Ay de aquel que escandalice a un niño de estos, a uno de estos pequeños, más le valdría que se atara una piedra de molino y la arrojaran al fondo del mar. Es decir,
el escandalizar a los niños o hacerles daño. Es el mensaje del Señor y es, digamos que por eso concuerdo con lo que usted dice, Luz Adriana, perfectamente. Pues qué mejor cuidador que el mismo Jesús, que el mismo Dios que siempre cuida de nosotros. En este caso concreto, pues vemos a Jesús cuidando con amor, con mucho cariño y con mucha ternura a los niños y colocándolos en el centro para que sean protagonistas precisamente de ese cuidado, de ese amor, de ese cariño y la ternura divinas. Gracias, Padre, por su reflexión y apreciación nutriéndonos con este mensaje. Considero que desde la diócesis de Santa Rosa de Osos hemos nosotros emulado muy bien la tarea. Cada día es una oportunidad para mejorar esa consigna que nosotros también tenemos de poner a los niños en el centro, de protegerlos, de cuidarlos, de amarlos, de tratarlos con ternura y de ponerlos como prioridad. A propósito del tema que estamos hablando, le dimos un título muy bonito a este podcast el día de hoy, es Guardianes del Cuidado, el liderazgo y la protección desde el rol de los líderes eclesiales. ¿Y quién mejor que usted, Padre Edwin, para que nos cuente un poquito como delegado para la protección de menores, cuál ha sido ese rol que usted ha desempeñado y qué tipo de aprendizaje le ha dejado este rol en la implementación de toda esta estrategia de la consolidación de un sistema para la cultura del cuidado en la diócesis de Santa Rosa de Osos? Ha sido un trabajo arduo, ¿no? Pues lo hemos realizado entre varias personas. Ahora estoy yo al frente de esta delegación, pero desde el año 2014 en compañía de Monseñor Jorge Alberto Osa, luego pues, de la mano del Padre Luis Alfonso, quien tenía la responsabilidad de acompañar todo lo que tenía que ver en ese momento con la protección de los menores. Luego llegó Monseñor Elkin Fernando con el Padre Arnoldo y ahora pues estoy yo acompañando esta delegación. Pues ha sido una oportunidad para llevar a la práctica lo que la Iglesia nos ha venido diciendo desde hace muchos años. Papa Francisco ha sido un abanderado desde el año 2013 cuando llegó a su pontificado. Ha sido un abanderado de toda la, digamos que de una gran riqueza en su doctrina y nos ha dado muchas enseñanzas en esta línea para tratar de erradicar y hacer los esfuerzos que sean necesarios para que se erradique el mal del abuso en cualquiera de sus formas de su iglesia. Pero ya desde antes el Papa Benedicto y el Papa Juan Pablo II también ya nos habían dado indicaciones. Entonces el esfuerzo de los pontífices y el esfuerzo de la Iglesia colombiana pues lo concretizamos aquí en Santa Rosa de Osos en una serie de actividades, en una serie de documentos, en una serie de protocolos, en una serie de, llamémoslo así, de sistemas o microsistemas, donde lo único que pretendemos es que todos los ambientes eclesiales de la diócesis de Santa Rosa de Osos, parroquia, seminario, Universidad Católica del Norte, su casa de encuentro, Valle Nevado, absolutamente todos los escenarios de la iglesia sean unos ambientes seguros, sean unos ambientes donde todas las personas que participan allí, especialmente los niños, adolescentes y personas vulnerables, se sientan protegidos, se sientan seguros. Entonces ha sido una tarea muy bonita, una tarea de grandes aprendizajes. Pues mi tarea principal pues ha estado muy vinculada al tema de la educación, pero dado digamos que la importancia de este tema en la actualidad, pues he tenido la oportunidad, pues gracias a la universidad precisamente y a la diócesis, de avanzar un poco en formaciones, en capacitaciones para poder hacer réplica de esos aprendizajes y así de esa manera colocar a Santa Rosa como lo que hemos soñado, una iglesia que protege a los más pequeños. Así que han sido muchos los aprendizajes y ahora queremos es replicarlos en nuestra iglesia diocesana. Lo que usted nos está contando, Padre, es algo denominado las buenas prácticas. Y esas buenas prácticas tienen unos objetivos específicos. Ejemplo, prevenir eventos dañosos. Otro ejemplo, nos ayudan a supervisar el trabajo que estamos haciendo. Facilitan que hagamos de pronto una evaluación rigurosa de toda esa implementación de esas prácticas que usted nos contaba, la elaboración de documentos, la formación. ¿Por qué no nos amplía un poquito esa información para que la gente conozca específicamente qué se ha desarrollado durante este último tiempo en la diócesis? Pues Santa Rosa de Osos cuenta con un sistema, digámoslo así, para la cultura del cuidado, donde son 3 organismos que en este momento están al frente, digamos que enriqueciendo ese sistema. Tenemos primero el Consejo Diocesano para la Cultura del Cuidado, un grupo de profesionales que están siempre en clave de pensar, de soñar todos los elementos que puedan dar pie a la creación de esa cultura del cuidado.
Entonces desde allá se dan líneas en compañía, pues en este momento del administrador diocesano o del señor obispo, para hacer de Santa Rosa pues una iglesia segura. Tenemos la delegación de protección de menores que pues estoy yo en este momento en este servicio junto con un grupo de compañeros de trabajo de la Universidad Católica, de algunas de las facultades que nos apoyan en la creación de materiales, nos apoyan también a la luz de la formación que ellos reciben, nos forman en la creación de contenidos, en la creación de los protocolos para que Santa Rosa, nuevamente lo repito, sea verdaderamente una iglesia que proteja a los más pequeños. Y tenemos la oficina de El Buen Trato, una oficina relativamente nueva, pero desde allí, precisamente desde la oficina del Buen Trato, desde la delegación y desde el consejo, se dan entonces indicaciones y se crea este sistema, se crean estas buenas prácticas. Entonces surgen en Santa Rosa, por ejemplo, un protocolo de conducta, surge entonces un código de conducta, surge un protocolo de prevención y actuación, es decir, una serie de materiales que vienen a acuñar la idea, o mejor aún, el sueño que tiene el Papa y que tiene la iglesia en general, porque es un sueño colectivo de tener una iglesia libre de cualquier forma de abuso, porque no podemos reducirlo solamente al abuso sexual, que es el más grave de todos, el peor de todos los abusos, porque también lastimosamente pues en ambientes eclesiales se pueden dar otros tipos de abusos como el espiritual, de conciencia o el de poder. Entonces trabajamos fuertemente en esta línea desde estos 3 estamentos y cotidianamente pues estamos, repito, formándonos y haciendo que este sistema para la cultura del cuidado desde Santa Rosa de Osos se vaya fortaleciendo más con pequeñas estrategias y con una serie de dinámicas que benefician esta, llamémoslo así, la pastoral del cuidado. Puedo ver entonces, Padre Edwin, que nuestros oyentes pueden estar seguros de que realmente tenemos una política preventiva que actúa, que trabaja, que está presente a través de estos líderes que representan estos organismos de protección de menores y personas vulnerables. Pero yo quisiera, Padre, que usted se sincerara con nosotros y nos contara un poquito si considera que el presbiterio de Santa Rosa de Osos asume realmente toda esta tarea que usted nos está contando de la prevención, del cuidado y de la protección. Eso es un reto y tenemos que decirlo con toda sinceridad. Muchos pues hemos optado y hemos hecho una elección por la cultura del cuidado para que los lastimosos actos, tristes actos de abusos que se dieron en la iglesia no se repitan más. Todavía faltan, hablando del clero, faltan todavía pues que muchos lo crean, porque para muchos sigue siendo como si esto fuera un mito, como si fuera simplemente una campaña de desprestigio a la iglesia, como si fuera algo sacado de otro mundo, y no es así. Tenemos que reconocerlo, yo siempre utilizo esta expresión, con los cachetes sonrojados, tenemos que sentir vergüenza porque lastimosamente en muchos ambientes de la iglesia se han dado abusos de poder, abusos espirituales, abusos de conciencia y repito, esa expresión, el más execrable de todos, el abuso sexual. Entonces, como se han dado esas realidades en muchos lugares del mundo, como se han manejado, digamos, se ha dado un mal manejo a estas situaciones, entonces por eso pues tenemos que ir en un camino de conversión. El Papa Francisco en Vox Exilus Mundi nos dice precisamente eso, nos llama a la conversión. Cada uno de nosotros tiene que convertirse. El punto de partida para que se erradiquen los abusos es la propia conversión. Y en esa propia conversión, como lo digo, pues entonces hay muchos que están ya embarcados, digámoslo así, en la ruta C, en la ruta del cuidado, en crear, hacer de Santa Rosa, de todos sus escenarios pastorales, eclesiales, un lugares, sitios seguros donde se cuida, donde se protege con cariño y con amor a todos, pero especialmente a los niños, adolescentes y personas vulnerables. Y por supuesto reconocer que todavía nos faltan que algunos tomen conciencia de que esto es cierto, de que se hizo daño, de que se ha hecho daño y que esto no se puede repetir. Pero en general podemos decir que hay un buen ambiente a favor de la cultura del cuidado, que se acoge con cariño precisamente todas estas buenas prácticas, se acoge con cariño pues la política preventiva y las demás tareas que tiene la diócesis de Santa Rosa de Osos, pero hace falta que todavía muchas más personas y concretamente sacerdotes se suban, como lo estamos viviendo esta semana, al tren de la vida o al tren del cuidado.
Padre, creo que esta puede ser una de las situaciones donde invitamos precisamente al presbiterio a que se unan a la consolidación de esa red del cuidado para que realmente vivamos la cultura así. Pero usted, digamos, toca un tema ahí bastante relevante que quisiera de pronto que, sin que se toque información íntima y confidencial, que sabemos que respetamos mucho ese aspecto, nos cuente un poquito si ustedes como diócesis han tenido que responder a casos de presuntos abusos cometidos por religiosos o algún laico que esté vinculado al servicio dentro de la iglesia. Hay un principio muy bonito en todo el sistema para la cultura del cuidado, y es el principio de la transparencia. Y la atención a la transparencia, siempre se debe hablar con la verdad, y más cuando estamos hablando de la pastoral, del evangelio, de Dios. Y Dios, en esencia, pues Dios es verdad. Lo dice el mismo Jesús en el evangelio: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces tenemos que hablar con la verdad. Y en atención a esa verdad y a esa transparencia, tenemos que decir que evidentemente, gracias a ese trabajo que se viene haciendo en la diócesis de Santa Rosa de Osos, pues nos han llegado algunas noticias que, pues gracias a Dios, pues ya la diócesis cuenta con unos protocolos para atender debidamente cada una de esas noticias. Que, como les digo, pues no todos las noticias o todos los abusos se reducen al abuso sexual, ¿no? Porque pueden llegar precisamente noticias de abuso de poder, pueden llegar abusos de maltrato psicológico cometidos por un sacerdote o por alguno de los laicos que participan en la actividad pastoral. Y por supuesto que sí, este año pues hemos recibido 3 noticias. Una ha sido desvirtuada porque, pues, gracias a los protocolos, no se trata solamente de recibir una noticia y de una vez, digamos, culpabilizar a alguien, ¿no? Para eso están los protocolos y los respectivos caminos a seguir, los paso a pasos cuando llega una noticia, para poder entonces llegar a la verdad de la noticia y hacer justicia, que es en definitiva lo que se busca. Y tenemos que decirlo, pues sí, tristemente, pues nosotros hemos recibido noticias y se les ha dado el tratamiento debido acá en la diócesis de Santa Rosa. Una de ellas, pues sí, por un abuso sexual contra menor. Otra, inédito, acá en la diócesis, porque era la primera vez que se recibía, por abuso de poder. Y como les digo, una que se desestimó porque no tenía, digamos, que la materia y la forma, sino que era más en el fondo solamente comentarios malintencionados que no tenían ningún asidero. Veo entonces, Padre, que realmente se vive la cultura C a través de la transparencia que usted tanto nos nombra, y que al mismo tiempo, Padre, de alguna manera se convierte en una rendición de cuentas para que la gente sepa realmente qué es lo que está ocurriendo a nivel de diócesis. Claro que sí. Ese concepto de rendición de cuentas a veces pensamos que solamente para el sector público, ¿no? Y en la iglesia también tenemos que aprender a hacer rendición de cuentas de las limonas que tenemos en las parroquias cada 8 días, del altar de San Isidro, de los bazares, porque esto hace precisamente que reine la verdad. Y en este caso también la rendición de cuentas, pues la diócesis o el mismo sistema para la cultura del cuidado, pues tiene que contar qué hace, que capacita a las personas, que hace inversiones precisamente para poder llegar a muchas personas en estos temas de formación, de crear cultura del cuidado, de crear cultura C, de poder hacer y celebrar una semana de la cultura del cuidado. Y por supuesto, si se dan casos o noticias que pues quisiéramos que no llegaran, pero si llegan esos casos, igualmente en esa rendición de cuentas hay que decirlo con humildad, pidiendo perdón, por supuesto que sí, pero contando también con mucha transparencia que han llegado X o Y casos para que la comunidad sepa, porque a veces el silencio, en vez de hacernos bien, el silencio nos hace mucho mal. Y si algo ha querido precisamente el Papa Francisco es que no impere como esa ley del silencio, como esa ley del secretismo, sino que sobre todo reine siempre la verdad, y por eso la transparencia o la rendición de cuentas. Retomando un poco el concepto que nos habló ahorita de protocolos de actuación y prevención de la política preventiva de diócesis, quisiera, Padre, que nos contara entonces desde las activaciones que se hacen a nivel canónico, ¿qué pasa, Padre Edwin, con un sacerdote que comete un delito de un abuso, en este caso un ejemplo sexual, a un menor? Bien, cuando se recibe la noticia, pues ahora digamos que en este momento pues la Iglesia pues ha determinado muy bien, digamos, que ese paso a paso. Ya el Papa
Francisco en Voces Stilus Mundi y el Dicasterio para la Doctrina de la Fe en un vademecum de buenas prácticas, dada la praxis que ellos tienen en este dicasterio, pues nos han dado, digamos que, unos modelos o un paso a paso que en la diócesis hemos adoptado, y por supuesto también con las líneas guía que nos comparte la Conferencia Episcopal. Entonces, llega una noticia, sea a la Delegación de Protección de Menores o a la diócesis, al señor obispo o al administrador, y esta noticia pues hay que corroborarla. No se trata, como les decía anteriormente, pues alguien le da por decir que X sacerdote posiblemente cometió un abuso y con ese solo dato ya pues la iglesia va a actuar para intervenir sacerdote, sacarlo de la parroquia, etcétera, etcétera. Así no es. Entonces esto tiene un proceso, no es una cosa muy complicada, es relativamente sencilla, porque se recibe la noticia y el obispo o el administrador diocesano en nuestro caso, pues lo que hace es, si ve que hay elementos, digamos que de veracidad y que hay tal vez elementos que sean ciertos, lo que hace es que comienza una investigación previa. Él mismo o por medio de otro hace una investigación para poder cotejar pues los hechos, modo, lugar y tiempo, que es, digamos, donde se sacan precisamente esos elementos que le dan la forma a esa conducta delictiva. Entonces ya si el hecho o la noticia pues tiene unos elementos de tal gravedad que pues necesitan que el sacerdote sea, por ejemplo, removido de la parroquia, porque es que sí son elementos ciertos, cotejados, porque es que un profesor firmó la denuncia o el informe, o porque la madre de familia evidenció, mostró que se dieron esos elementos, digamos, que configuran el delito. Inmediatamente pues el señor obispo o el administrador diocesano en nuestro caso pues tiene que actuar, y se aplican algo que se llama en la iglesia las medidas cautelares. Entonces se remueve al sacerdote de la parroquia. En nuestro caso pues en Santa Rosa está muy claro que cuando un sacerdote es acusado, la expresión es muy dura, pero cuando es acusado de abuso, pues no debe estar en ningún ambiente eclesial, debe estar en su casa, y por supuesto pues la diócesis va a proveerle, digamos que lo necesario para una vida digna. Pero hasta que no termine entonces la investigación previa y el dicasterio para la doctrina de la fe pues dé las indicaciones de qué tipo de proceso se debe adelantar, porque si se cometió un delito, pues la iglesia tiene penas, tiene su derecho penal. Eso no es un invento actual, ya el derecho penal tiene más de 100 años. Lo que pasa es que ha estado muy quieto el derecho penal, lastimosamente, por muchas razones, por desconocimiento de los obispos, por paternidad puede ser, pero hoy en día el derecho penal está en boga precisamente para poder contrarrestar estos males. Entonces, cuando se envía a Roma, pues todas las actuaciones que ha realizado el obispo se envían al dicasterio para la doctrina de la fe. Ellos desde allá pues envían, digamos, la forma de actuar, porque vendrá luego, como sigue un proceso penal, la investigación previa es sencillamente, digamos, para recoger elementos, algunos elementos que digan si se dio un delito o no se dio un delito, o posiblemente se dio. Entonces lo que hacen desde la del dicasterio para la doctrina de la fe, es decir, pues se inicia un proceso penal y se puede hacer de dos vías, vía judicial o vía administrativa. Casi siempre se hace por vía administrativa o extrajudicial, porque lastimosamente pues las diócesis no contamos con los suficientes operadores de derecho canónico que deben ser expertos, pues licenciados en derecho canónico y con unas pericias propias del derecho penal. Entonces se hace de una manera, repito, un poco más sencilla, tiene sus complicaciones, pero el señor obispo con unos asesores pues digamos que lleva a cabo, con las indicaciones del dicasterio para la doctrina de la fe, lleva a cabo entonces el proceso penal, pero de manera administrativa o por vía extrajudicial, y ya luego pues al sacerdote pues se le impone una pena o un remedio de acuerdo a lo que haya arrojado pues precisamente la verdad de ese hecho. Y en atención a la justicia pues el sacerdote, pues uno de los casos más, digamos que más extremos es la expulsión del estado clerical, la pérdida del estado clerical, es decir, el sacerdote ya deja de ser sacerdote y pues no tiene vínculo como tal con la iglesia.
Esa es una de las digamos que de las posibles penas. Otra puede ser, porque imagínense, pues no siempre la expulsión del estado clerical es un remedio para que un abusador deje de abusar. Antes podría hacerse más daño. Pues se le saca de la iglesia, pero se le envía a la calle donde puede precisamente hacer mucho más daño. Entonces se le puede, por ejemplo, dar una pena de habitar en un lugar específico, en un monasterio, en un convento, etcétera, etcétera. Hay muchas formas. Lo que sí es cierto es que si actúa, hay penas, hay un derecho penal, hay castigos, y por supuesto de la iglesia, y la iglesia siempre tomada de la mano de, digamos que de sus autoridades, pues por supuesto que también debe haber pues un proceso penal que hace el Estado como tal, o los jueces civiles, que tiene su pena canónica, pero también debe tener su pena como tal que le impone un juez civil. Entonces, digamos que se actúa, se hace. No podemos decir que estamos tranquilos, que estamos muy holgados y no se hace nada, porque se hace y hay penas en la iglesia, y al sacerdote también, por supuesto, se le denuncia como diócesis o como personas afectadas, se le denuncia también en el fuero penal. Podemos recopilar entonces el concepto de transparencia, rendición de cuentas, cuenta con nosotros, estamos para ustedes, somos una iglesia que hace presencia, que vivimos la cultura C. Y en términos generales, Padre Edwin, pues todas esas buenas prácticas que usted nos cuenta que la diócesis de Santa Rosa está realizando, independientemente de quién sea que cometa la presunta situación del evento dañoso. Padre, pero yo quisiera que para finalizar usted nos hiciera un llamado a la acción, especialmente a los sacerdotes, porque realmente este es un programa en donde estamos viendo las buenas prácticas que ustedes como líderes de la iglesia realizan. ¿Qué llamado a la acción le hace a la comunidad de amigos sacerdotes, de hermanos sacerdotes, para que realmente seamos una red de apoyo empezando desde el interior de la iglesia? Pues yo quiero parafrasear nuevamente al Papa Francisco, y el punto de partida está en la propia conversión. Pues invitar a todos, estamos invitados constantemente por el Señor, y lo digo porque el Papa Francisco pues es muy claro en su carta Vos Estis Lux Mundi, hablando de cómo erradicamos el abuso, y el punto de partida es la propia conversión. Entonces, el primer llamado es que sigamos los caminos de la conversión, cada uno de nosotros como sacerdotes. Segundo, la formación. Es indispensable. Si aprovechamos cada elemento de la formación que hace la diócesis, si aprovechamos la riqueza del magisterio del Papa Francisco y también de lo que nos legaron el Papa Benedicto y el Papa Juan Pablo, seguramente vamos a tener cada día más conocimiento sobre estos temas. Y por supuesto, pues como lo que no se conoce no se ama, si conocemos vamos a amar todavía mucho más estos buenos principios de la cultura del cuidado. Entonces, con una conversión, con una formación, estaremos en capacidad de la acción, de cuidar, de proteger. Lo aprendimos del Señor que cuida, que pone a los niños en el centro, que los ama, que con gran delicadeza siempre está junto a ellos. Eso podemos hacer nosotros también perfectamente, haciendo de cada uno de los escenarios de la diócesis lugares seguros, de relaciones simétricas, haciendo lugares de protección, lugares de prevención, haciendo una verdadera casa de Dios en cada uno de ellos, que en definitiva en ello se deben convertir, o de hecho esos son pues el templo, la casa cural, el seminario, el salón parroquial. Son lugares para crecer, para encontrarnos con Dios, no por el contrario lugares para encontrar o hallar tristeza. Así que sería la conversión, la formación y por supuesto la acción desde poder replicar lo que aprendemos, las buenas prácticas que tenemos en la diócesis, y pues hacer de las parroquias ese punto seguro por el cuidado. Agradecemos al Padre Edwin Salazar, recordemos nuestro delegado para la protección de menores y personas vulnerables de la diócesis de Santa Rosa de Osos, por acompañarnos en este espacio, contándonos un poco sobre su experiencia como líder eclesial y compartiendo esta información tan relevante para que todo el presbiterio de Santa Rosa de Osos se acoja desde las parroquias y en general desde los roles que tengan, y por supuesto los laicos, a emular las prácticas del buen trato, del cuidado, de la protección y de este trabajo tan bonito que hacemos para prevenir cualquier tipo de violencia hacia la dignidad humana para nuestros niños, niñas, adolescentes y personas vulnerables. Hasta una próxima oportunidad.